Esta clase la titulé Devoción a Dios. Hace un tiempo, en el ciclo anterior de clases que hice, también hice un par de clases dirigidas al tema de la devoción a Dios, de la unidad con Dios, nuestro Padre, Creador, Papá, como le dicen los cristianos algunos. Em, es un tema profundo porque toca una parte muy sensible e inconsciente de nosotros, que es nuestro terror, nuestro miedo, nuestro pánico. Como se nos dice en el curso, en algún nivel de nuestra mente pensamos que traicionamos a Dios, que lo ofendimos, incluso que lo asesinamos. Y ciertamente todo este mundo está basado sobre esa premisa. Todo el mundo, y cuando hablamos del mundo, es todo el universo perceptual. Todo aquí es un ataque contra Dios. Todo aquí es una defensa para encubrir un ataque secreto que intentamos hacer contra Dios. Lo cierto es que, tal como sabemos, nunca ocurrió ese ataque, nunca ocurrió la separación, nunca ocurrió el famoso pecado original. No pasó nada y no estamos realmente aquí. Eso por un lado nos debiese dar un alivio inmenso, y cuando las veces en que lo hemos aceptado, que es un instante santo, y aceptamos nuestra unidad con Dios y con nuestros hermanos, nos da tranquilidad, pero como decía Ken Wapnick, esa tranquilidad nos produce tanto miedo porque en esa tranquilidad y en esa paz se niega nuestro yo individual al que estamos tan aferrados. Entonces nos da tanto miedo que huimos de vuelta a los brazos del ego, del sistema de pensamiento de separación, de culpa, de miedo, de victimismo. Es por esto que muchos de los que estudiamos hoy en día un curso de milagros, en algún momento pasamos por el estudio de la meditación, o la práctica de la meditación, y cuando lo intentábamos hacer, quizás al principio no durábamos mucho, nos distraíamos mucho, porque en algún nivel de nuestra mente teníamos ese miedo a llegar a ese total silencio, a esa total paz, a esa unidad con el Padre. Hay un miedo inconsciente que se podría dividir en dos niveles, tal como se nos enseña en el curso. El primer miedo hacia Dios es el miedo a un castigo, a un ataque punitivo de Él hacia nosotros, porque pensamos que lo merecemos en algún nivel, pensamos que pecamos contra Él, que somos culpables, que merecemos un ataque. Esto, por supuesto, no es cierto, pero es así como creemos que es la cosa. De esto se trata el sistema de pensamiento del ego, de la separación, pecado, culpa y miedo. Eh, todo en nuestro mundo está basado sobre esta premisa de pecado, culpa y miedo, aunque no lo parezca eh, en lo cotidiano de nuestras vidas. Todo aquí es miedo, todo aquí es ataque. Jesús nos dice en el capítulo 29, todos los sueños son sueños de miedo. Todos los sueños en la forma están fabricados con la materia de miedo. Toda la, podríamos decir, la energía del universo no es amor, es miedo, es culpa, es pecado. Es la idea de pecado, por supuesto, la falsa creencia en el pecado, en la separación. De eso está construido todo el universo. El mundo no gira por el amor, el mundo gira por la culpa, por el miedo y por la idea de pecado. Entonces, si entendemos bien esto, entenderemos también de que este mundo es imposible, porque el pecado quiere decir que realmente logramos atacar a Dios con éxito y que Él realmente está enfadado, tal como se nos dice en las leyes del caos. Que esto es cierto, lo demuestra el mundo. Pero si esta premisa base no fuese cierta, y no lo es, ya nos lo dice Jesús, este pecado contra Dios y este merecimiento de ataque y de castigo de parte de Él, si fuese cierto, todo este mundo lo sería. Si el pecado existiera, este mundo sería real. Y viceversa. Si este mundo fuese real, el pecado existiría. Pero lo que nos viene a presentar Jesús con su curso es, este mundo no puede ser real porque está sostenido bajo el cimiento de la idea de pecado, de ataque, de que realmente nos separamos y el ataque y el pecado y la culpa no existen. No se puede tener un mundo y a la vez creer en Dios o conocer a Dios. No se puede tener al mundo y a Dios en nuestra conciencia, en nuestra mente. Podemos tener la percepción del mundo, pero no el conocimiento al mismo tiempo.
No podemos tener ambas cosas a la vez. Ambas cosas, tal como se nos enseña, como nos enseñaba Kenneth Wapnick en el primer nivel de enseñanza del curso, que contrasta el cielo, la realidad y el conocimiento, siendo esto exactamente lo mismo, la única verdad del cielo, el conocimiento, contrastaba esto con el sueño. No importa si en el sueño se manifiesta la mente errada o la mente correcta, todo en sí del sueño es un sueño, es una ilusión. Entonces, no puedo yo experimentar el cielo, el conocimiento y experimentar el mundo al mismo tiempo, no se puede. Por eso es que el conocimiento está más allá incluso de la mente correcta, más allá del mundo real, más allá de la iluminación. Entonces, o bien este mundo es real, o bien Dios es real. Y puesto que creemos y deseamos que este mundo sea real, en algún nivel de nuestra mente estamos diciendo Dios no lo es. Y esto sigue siendo el mismo ataque inicial que procuramos hacer al comienzo, de decirle a Dios, no me gusta tu universo perfecto, quiero algo más, no, no basta eso para mí. Necesito algo especial, necesito tu amor especial, necesito que me ames como alguien separado de ti. Entonces, a lo que Dios respondió, esto es imposible porque tú y yo somos el mismo, esto es lo que nos dijo Dios. Por supuesto, esto no pasó literalmente, porque Dios y Cristo no tienen una boca con la que hablar, no tienen palabras, no hay símbolos ni códigos en el cielo, en la realidad. Simplemente se nos cuenta esta historia a modo de entender lo que pareció ocurrir, pero que nunca ocurrió. Entonces, como pareció ocurrir que realmente escogimos la separación, el especialismo, en lugar de la unicidad del cielo y el conocimiento, luego viene toda una secuencia de separaciones, de fragmentaciones y subdivisiones, como se nos dice en el curso. Y hoy en día todo lo que percibimos o de lo que somos conscientes es, soy un cuerpo, estoy en este mundo y ¿dónde está Dios? A lo más puedo creer en Dios y creer que Él hace cosas por mí como un mago con una varita mágica o como Santa Claus que me trae regalos. A lo más puedo autoengañarme con eso, lo cual Dios no lo hace. Dios no tiene nada que ver con este mundo. Nada de lo que ocurre aquí en este mundo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos en el cielo con Él y estamos en el cielo con Él. La voluntad de Dios es. Entonces, si la voluntad de Dios es que estemos en el cielo, en el conocimiento con Él, y esto ciertamente no es el cielo ni el conocimiento, entonces Dios no puede estar aquí. Hay una famosa lección del libro de ejercicios que dice, Dios está en todo lo que veo. Entonces pareciera contradecirse con que Dios no está en este mundo, Dios no conoce este mundo, Dios no tiene nada que ver con este mundo, con todo el universo perceptual, y sin embargo en el libro de ejercicios se nos dice, Dios está en todo lo que veo. Esta lección es cierta por dos razones. Primero, porque Dios está en el contenido de la mente de cada ser de la filiación. Se nos dice en el curso que hasta el más pequeño granito de arena contiene al Cristo, al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es uno con el Padre. Entonces esto es en el nivel del contenido y no de la forma. Dios no está en las formas, Dios no es forma, es contenido. Dios no es cuerpo, ni figura, ni objeto, ni lugar, ni momento. Dios es amor. Y es ese amor que sigue estando en la mente, que por ahora para nosotros es la mente correcta o la mente de Cristo, como se le llama muchas veces en el curso, o la mente del Espíritu Santo. La parte de nuestra mente donde aún reside el recuerdo de Dios. Nuevamente, esta mente correcta aún no es el conocimiento, sin embargo es la antesala para el conocimiento, es el camino allanado para que Dios dé el último paso y nos despierte en la realidad del cielo, en el conocimiento. Por ahora se requiere de símbolos, se requiere primeramente del perdón, del milagro, del instante santo, de sanar mi mente a través de mi voluntad de unirme con mi hermano. Esto es tremendamente necesario, como se nos enseña de principio a fin en el curso. Esta es la herramienta principal, el foco principal de este curso es el perdón, o también como su sinónimo muchas veces el milagro. El milagro es corregir mi mente y recordar que soy uno con mi hermano, es decir, perdonarle. Este es el medio necesario para llegar al mundo real, a percibir todo correctamente y reconocer que todo aquí es un sueño, que Dios ciertamente no está en las formas, pero sí en el contenido.
Esto es lo que se le llama en el curso ver la faz de Cristo. Ver la faz de Cristo en mis hermanos, en la filiación, quiere decir reconocer que el Cristo está en ellos, en su contenido espiritual, y que a la vez el Padre también está en mis hermanos, en su contenido espiritual. No en su cuerpo, no en sus acciones, no en lo que creemos que son nuestras creaciones aquí. No, no hay una creación real en el mundo, solo hay fabricaciones. Entonces, como tenemos muy metido en nuestra mente de que somos un yo especial individual y secretamente deseamos eso, en algún nivel sentimos culpa porque estamos diciendo Dios no existe. Si mi cuerpo existe, Dios no existe. Si mi vida, entre comillas, aquí existe y es real, si toda mi historia, mis virtudes y defectos, mis, los personajes con los que comparto aquí en este mundo, mis tesoros aquí en este mundo, mis logros aquí en este mundo, si una sola de esas cosas es verdad, Dios no lo es. Tal como se nos dice en el capítulo 11, o Dios es real o el ego lo es. Y también se nos dice, o bien Dios está loco o bien el ego es el que lo está. Entonces cada uno niega al otro. Esto es en el primer nivel de la enseñanza. En el primer nivel de la enseñanza se contrasta Dios y el cielo con toda la ilusión que fue la fabricación del ego. En el segundo nivel se contrasta toda la ilusión, dentro de toda la ilusión se contrastan los dos sistemas de pensamiento. El sistema de pensamiento de separación del ego y el sistema de pensamiento de perdón de Jesús o del Espíritu Santo, que es el único que nos conduce de vuelta al conocimiento, al estado donde recordamos a Dios. Entonces, se nos dice en el curso que para conciliar esta relación que creemos haber marchitado con Dios y creemos haber marchitado porque Dios sabe que seguimos siendo uno con Él, pero nosotros tenemos esta secreta sensación de pecaminosidad, actué muy feo contra mi padre y él está tan enfadado que quiere asesinarme, entonces huí de casa para que él no me atacara y ahora culpo a todos mis hermanos para que Dios los castigue a ellos y no a mí. Es tanto el temor, es tanto el miedo que ni siquiera queremos mirar hacia adentro. Se nos dice en el curso en muchas secciones de que tenemos un terror de mirar adentro, primero porque pensamos que vamos a toparnos con nuestra culpa inconsciente, con la sensación de pecaminosidad, pero más profundo hay algo que, como se dice en el curso, hace temblar los templos del ego, le provoca mucho, mucho pavor a nuestro ego, a la parte de nosotros que cree y desea estar separada, que es la unidad con el Padre, el reconocimiento de que no hemos hecho nada, de que seguimos siendo uno con Él. Entonces se nos dice que más allá de nuestro temor a mirar nuestro odio, nuestro temor a mirar nuestra culpa inconsciente, está el temor a unirnos con Dios, a unirnos con todos nuestros hermanos y con el Padre. Nuestro temor a reconocer no existo como un yo individual, solo existo como el Cristo, como el Santo Hijo de Dios. Pero se nos dice también que más allá incluso de ese miedo que es el más profundo, sigue estando el amor de Dios cuya atracción es mucho más fuerte que cualquier otro miedo o tentación del ego. Y una vez que tomamos contacto con ese amor y con lo atractivo que es para nosotros ese amor, una atracción cálida, tranquila y serena, suavecita, tierna y bondadosa, esa atracción, la del amor real de Dios. Una vez que tomamos contacto con esa atracción, no hay ninguna ilusión que pueda prevalecer contra ese amor. Lo cierto es que al llegar hasta antes de toparnos con ese amor, están todos estos otros miedos que vamos a ir profundizando un poco más en ellos. Pero una vez que pasamos, tomamos la mano a Jesús, al Espíritu Santo y caminamos serenamente junto con ellos, hasta más allá de estos miedos que, tal como se nos dice en el curso, parecen como un grueso, un pesado muro de granito, pero que en realidad es como una nube que la atravesamos caminando, que no soporta ni el peso de un botón o un alfiler, que es algo que no tiene ningún control, ningún poder y ninguna fuerza. Una vez que atravesamos tranquila y apaciblemente esa nube que antes parecía un muro de granito, un muro muy, muy grueso de concreto o de piedra, una vez que atravesamos eso y llegamos a esa tranquilidad, ese instante santo o ese estado de oración, de comunión con Dios, nos damos cuenta de que nada en este mundo nos va a dar esa paz y nada en este mundo tiene sentido.
Es aquí, en esa tranquilidad y en esa paz, donde probablemente, y muchas veces nos ha pasado, nos hemos dado cuenta o no, nos veamos tentados a volver a los brazos del ego, a volver al miedo, a volver a la sensación de culpabilidad, de pecaminosidad o de odio y dolor. Porque para una parte de nuestra mente esa paz es abrumadora porque una parte de nuestra mente tan identificada con la individualidad dice, no existo como un yo individual, estoy desapareciendo y estoy muriendo. Se nos dice al comienzo del texto que en la medida en que nos vayamos acercando al amor de Dios, vamos a experimentar algo que pareciera ser el miedo a la muerte, pero en realidad no es la muerte real, sino la muerte del ego, el deshacimiento del ego. Y esto es lo que nos aterra a nosotros como tomadores de decisiones. Esto es una de las cosas fundamentales que tenemos que entender como estudiantes del curso y no vamos a llegar a una estabilidad en el curso o una madurez en el curso hasta que no entendamos lo siguiente. Soy yo el tomador de decisiones, no el ego. El ego no hace nada, el ego no tiene ningún poder. El ego no me controla, no decide por mí, no me seduce, no me tienta, no hace nada. Si bien el curso está lleno de pasajes donde dice lo contrario, donde dice que el ego nos tienta y nos seduce y que es muy estratégico, en realidad en alguna parte Jesús dice, hemos hablado del ego en tercera persona simplemente para que entiendas todo lo que su sistema abarca en tu mente, pero eres tú el que toma las decisiones. Es decir, Jesús nos dice, tú eres el que está estudiando este curso y tú eres el que tiene que hacer un cambio de maestro en tu mente. Tú eres el que tiene que tomar una decisión, no tu ego. Si la decisión dependiese del ego, jamás te podrías despertar. Entonces, si mi decisión de paz dependiese de que el ego decidiera rendirse y decir, ah, está bien, soy un mentiroso y el Espíritu Santo tiene la razón, eso jamás va a pasar. Entonces yo estaría dependiendo de mi ego, dependiendo de que algo al parecer externo a mí tome una decisión. Entonces Jesús nos dice, realmente el ego no es algo externo a ti, es la parte de tu mente que quiere, cree y desea estar separada de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar con serenidad, porque muchas veces nos vemos en la tentación de sentirnos culpables, horriblemente culpables, por decir, soy yo el que decidió separarse de Dios, soy yo el que decidió atacarlo, asesinarlo, soy yo el que decide a cada momento odiar o despreciar a mis hermanos u odiarme a mí mismo, soy yo el que decide todo eso y como todavía tenemos muy metida la idea en nuestra mente de pecado, creemos que esto es un pecado y por lo tanto nuevamente nos disociamos de ello, lo escondemos y ponemos capa sobre capa de disociación, de defensas para no ver el problema tal como es. El único problema es que yo como tomador de decisiones elegí al ego, un sistema de pensamiento que conlleva la idea de pecado, la idea de culpa y la idea de miedo y muerte. Entonces soy yo el que ha elegido esto, pero como todavía lo juzgo por mí mismo, es decir, con mi ego, con el mismo sistema de pensamiento al que me estoy aferrando, lo veo como un pecado secretamente, lo veo como algo pecaminoso, algo malvado, algo cruel y despiadado que tiene efectos reales, según yo, y por lo tanto lo escondo, lo reprimo, lo niego y lo proyecto. Y nuevamente me encuentro enfadado con lo que me dijo mi pareja, mi hermano, mi mamá, mi jefe, etcétera, o alguien que aparece en la tele. Nuevamente me encuentro ofuscado o con una sensación de intolerancia o una sensación de haber sido tratado injustamente por la vida, lo que creo que es la vida, por el mundo, por mis hermanos o por Dios mismo. Entonces, esta defensa de proyectar culpa es para no ver primero la decisión equivocada que todavía creemos que es un pecado. Lo que hace el milagro por nosotros, lo que hace Jesús o el Espíritu Santo es tomarnos dulcemente la mano y decir, tú elegiste mal, elegiste horrible, algo súper tonto, pero no ha tenido efectos reales. No es un pecado. Dios no se ha enfadado. Dios ni siquiera se ha enterado de todo lo que tú crees haber hecho en tu mundo. Realmente no has hecho nada. Simplemente creíste que te separaste de Dios, eso fue todo el error. Y no te separaste de Dios. Esto es lo que tan dulcemente nos dice Jesús a cada milésima de segundo de lo que creemos que es nuestra vida. Este es el constante mensaje que Él nos da, esta es la expiación. Al principio de expiación, que dice,
nunca te separaste de tu Padre, sigues siendo santo, perfecto, impecable, en el sentido literal de la palabra, sin pecados. Esto es lo que sigue siendo, y sigue siendo uno con todos tus hermanos, todos siguen siendo uno, están en Dios, no ha pasado nada. Es decir, lo que siempre repetimos, Jesús no está urgido, apurado o ansioso, no está preocupado, no tiene una sensación de emergencia. Jesús simplemente es un sistema de pensamiento pasivo en nuestra mente, es un sistema de pensamiento silencioso que se puede manifestar de muchas formas muy bellas, pero el contenido, el núcleo es una sensación apacible y silenciosa que nos dice, estás puro tonteando, ni siquiera te has ido de tu padre, crees en puras tonteras que te inventaste y nada de eso ha pasado y no se te va a castigar por creerlo. Simplemente mientras sigas creyéndolas y aferrándote a tus ilusiones, no vas a poder recordar todo lo que tu padre te ama y todo lo que tú amas a tu padre y a todos tus hermanos, por supuesto. Entonces, esto es los dos puntos grandes que nos dan resistencia de un curso de milagros, ya sea si estamos comenzando con el estudio o ya llevamos mucho tiempo, en algún nivel nos vamos a topar con esto. Me abruma lo ridículamente simple que es, porque todo lo que tengo que hacer es pasar del ego a Jesús. Me abruma lo absurdamente simple, es muy simple, todo lo que hay que hacer es una sola cosa y ya se hizo en algún nivel. Pero lo otro que me abruma es observar todo lo que yo estoy eligiendo, porque todavía me lo tomo como real. Mi miedo a Dios, mi sensación de culpabilidad y luego la negación y la proyección de esta culpabilidad que dan lugar a mi sensación de odio, de dolor o de ser tratado injustamente. Soy la víctima, según mi experiencia. Y luego niego que soy la víctima y creo que nada me afecta, pero en el fondo siento mucho dolor, angustia y soledad. Cuando podemos ver todo esto tranquilamente, cuando podemos reconocer, sí, siento mucho odio, mucha culpa, o mucha ansiedad, mucha soledad y un abanico de miedos, que todo, en el fondo todos son el mismo. Y cuando podemos reconocer esto honestamente, sin ocultárselo a Jesús o al Espíritu Santo, y no es que el Espíritu Santo se enfade por ocultárselo, simplemente se lo estamos llevando a su luz. Cuando aceptamos, reconocemos todo este dolor, toda esta infelicidad de nuestra mente y se lo presentamos a la verdad, llevamos nuestra oscuridad a la verdad, lo que hace Jesús o el Espíritu Santo es mirar todo mi odio, mi sensación de soledad, de culpa, de venganza, de asesinato, todos estos pensamientos de ataque o autoataque en mi mente, los mira y dice, ahí no hay nada. Pero ahora que los estás viendo conmigo, sabrás que eso es nada, literalmente nada. Entonces, aquí se juntan los dos puntos que nos dan terror o resistencia y que luego dan más profundamente es la resistencia al amor de Dios, el miedo a Dios. Como había dicho, el primer punto es que es súper sencillo y uno va a decir, ¿cómo todo lo que tengo que hacer es perdonar o elegir a Jesús y todo lo demás que tengo que hacer en mi vida? Y Jesús nos diría, bueno, sí, quizás tienes muchas responsabilidades, tienes un rol que cumplir como hijo, como padre, o como compañero, como trabajador o como jefe, sea lo que hagas en tu vida, tienes roles que hacerlos y no es necesario que los abandones. Ciertamente tienes muchos problemas que en el nivel del mundo requieren soluciones. No se nos está diciendo que no demos soluciones a todos los problemas del mundo, los que podamos. Pero sí se nos dice que ninguno de esos problemas es real y que se fabricaron específicamente para no ver el único problema real en la mente. Y ponemos real entre comillas, porque aún así el único problema que hay sigue siendo una ilusión de problema. Entonces, cuando dije que se juntan los dos tipos de miedo, las dos cosas que nos dan resistencia del curso, la primera es que uno dice, ¿cómo va a ser tan fácil? Me niego a reconocer que sea tan fácil porque en mi experiencia es horriblemente difícil. Todos en algún nivel hemos tenido esa experiencia. Se me hace horriblemente difícil. Ahora que mi pareja me ha abandonado, ahora que mi ser querido ha fallecido, ahora que he perdido algo material muy, muy valioso para mí, ahora que me ha pasado cualquier cosa en este mundo a lo que yo le atribuya mucho dolor, decimos, es horriblemente difícil. ¿Cómo Jesús esperas tú que yo perdone esto? Y Jesús nos dice en el primer principio de los milagros, no hay grados de dificultad de los milagros. Todo lo que tú crees que te está ocurriendo es el mismo problema. El problema no está ahí afuera, está en tu mente.
El único problema es que estás eligiendo a tu ego para mirar todo eso y te lo estás comprando como real. Secretamente te lo quieres creer. Secretamente estás esperando a que ocurran problemas allá afuera para ser la víctima y continuar, mantener vivito y coleando tu yo especial, individual, ya sea una víctima o un yo pecador o un yo heroico, pero quieres tener un yo y lo vas a mantener mientras haya un mundo allá afuera donde culpar. Entonces esto es lo que nos dice Jesús. Estás sintiendo victimismo o dolor porque quieres todavía mucho tu individualidad y tu especialismo. Así es como lo mantienes. Así es como mantienes oculta la culpa que le da sustento a tu yo individual, pero la mantienes negada y proyectada, entonces mantienes vivito tu sensación de victimismo. Ahora, este victimismo es lo que mantiene viva, entre comillas, a la culpa y que a su vez mantiene vivo mi yo individual. Nuevamente vivo entre comillas, porque mi yo individual no existe, mi culpa no existe y en última instancia mi victimismo, mi dolor tampoco existen. Pero secretamente quiero mantener todo eso y quiero mantener todos los problemas allá afuera, todos los problemas de los cuales me quejo durante todo el día o tengo un juicio, ya sea si lo manifiesto el juicio o me lo guardo en mi mente, tengo juicios sobre el mundo. Todos esos juicios que tengo sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mis actividades o sobre los problemas nacionales o mundiales, todos esos juicios que tengo en mi mente en algún nivel, espero mantenerlos, no los quiero deshacer, porque eso es lo que mantiene mi victimismo, lo que secretamente mantiene la culpa, pero sin ser vista, y lo que mantiene mi yo individual. Cuando podemos ver todo esto y todo este ramo de problemas y de disociaciones, esconden el miedo al amor de Dios y a mi unidad con Él. Cuando podemos examinar y mirar clara y honestamente todos nuestros miedos y entregárselos al Espíritu Santo, entregárselos quiere decir mirarlos junto con Él, mirar honestamente sin esconderlo, mirar sin juzgar mi decisión en favor del ego, en favor del victimismo, la queja, el dolor, la culpa, el miedo, etc. Mirar mi deseo de ser especial y de ser el héroe o el culpable o la víctima, etcétera, sin esconderlo, sin juzgarlo, sin ver esta decisión como algo pecaminoso. Esto lo repetimos muchas veces. Mirar mi elección en favor del ego, de la forma que se manifieste mi elección en favor del ego, siempre es una sola la elección en favor del ego. Se puede manifestar como culpa, como el deseo de ser especial, como dolor, como victimismo, etcétera, etcétera, miedo, insuficiencia, vacío, soledad. De la forma en que se manifieste es un solo ego. En mi mente hay un solo ego, no hay muchos egos. Entonces, cuando puedo ver honestamente el único problema que yo he elegido al ego en mi mente en lugar de Jesús, lo que se me pide es mirarlo, solo mirarlo, mirar y decir, esto es lo que estoy eligiendo. Esto encubre mi terror al amor de Dios, mi terror a unirme a mi Padre. Primero porque pienso que si llego ante Él me va a castigar, pero más profundamente sé que no me va a castigar, sino que me va a recordar que soy uno con Él y por lo tanto que mi yo individual, esto que creo ser, no existe. Y eso es lo que me aterra, eso es lo que me da pavor, eso es lo que me mantiene en una sensación de frustración, de ansiedad y de depresión. Todos los que somos estudiantes de un curso de milagros, si no tenemos depresión, hay dos opciones. O estamos iluminados o estamos en negación. Pero todos los que estamos al menos estudiando el curso y dándonos cuenta del problema en la mente y de la resistencia a mirar ese problema, tenemos una constante sensación de ansiedad, depresión, que se manifiesta como pereza, rechazo, intolerancia, culpa, etcétera, miedo, inseguridad, y luego lo proyectamos y juzgamos, culpamos a todo el mundo. Pero todos los que estamos en el camino, si es que no estamos iluminados, aún tenemos una sensación de ansiedad y de depresión. Quizás no es muy evidente o muy manifiesta, pero dentro de nosotros, si logramos ser honestos por un instante, vamos a saber y nos vamos a ver coincididos con esto, nos vamos a ver aludidos con esto. Hay una depresión encapsulada en nuestra mente. No es real, es una ilusión, pero la estamos experimentando como si lo fuese y luego la negamos y decimos yo soy muy feliz, un curso de milagros me trae muy contento porque perdono a todos y tengo mucha paz y soy una persona muy, muy buena y bondadosa, etcétera.
todo este especialismo espiritual del que nos advertía Kenneth Wapnick. Entonces, la idea es poder mirar eso tranquilamente y mirar y reconocer, tengo miedo de ver mi depresión y mi ansiedad y mi sensación profunda de soledad y resistencia. Tengo miedo de ver eso y tengo miedo de ver la otra defensa que puse para no ver esto, que era mi especialismo espiritual y la cara, el rostro de bondad y alegría que pretendo mantener, el cual simplemente oculta una cara de tristeza, de amargura y de soledad. Cuando Ken Wapnick decía que llegaban estudiantes a él diciéndole que un curso de milagros les cambiaba la vida y que eran muy felices y pacíficos ahora, él decía que se ponía perspicaz, no porque no quisiera que sus hermanos fueran felices, sino porque quisiera que fueran realmente felices. Para llegar a la real felicidad, a la real alegría, a la real paz, tengo que atravesar la montaña gigantesca de odio, miedo, ansiedad, tristeza y culpa que hay en mi mente. Si yo no atravieso todo eso, no voy a poder llegar a una verdadera paz estable. Muchas veces uno dice, no, si llevo muchos años en el camino espiritual y yo ya atravesé todo eso, pasé por la noche oscura del alma, como queramos llamarle, y ahora estoy bien. Estoy muy avanzado espiritualmente y ya se acabó la ansiedad y la resistencia. No hay nada de malo si alguien realmente llegó a ese estado. Por supuesto, inevitablemente todos vamos a llegar ahí. Todos son llamados, como se nos dice en el curso. Todos vamos a llegar a una paz estable, por supuesto. Pero es muy fácil caer en la tentación de autoengañarnos y querer posicionarnos en unos 10 escalones más por encima de la escalera de la que estamos. La idea es que podamos ser honestos, como siempre citamos del alumno feliz, reconocer que somos tremendamente infelices y desdichados. No hay nada de malo con reconocer eso. En última instancia es falso, no es real. La desdicha y la infelicidad no existen. El miedo y el sufrimiento son imposibles, nos dice Jesús. No son reales. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Por supuesto, mi sufrimiento, mi victimismo, mi dolor, mi culpa, todo eso es una mentira, no es real. Pero Jesús nos da un curso tremendamente extenso para hablarnos del pecado, de la culpa, del miedo, de la muerte, de la ansiedad, de la intranquilidad, de la sensación asquerosa de pecaminosidad, de un miedo que nos hace sudar helado y etcétera. Muchos pasajes muy crudos que describen toda esta sensación que es experimentar elegir al ego. Todos lo sabemos. Todos hemos sentido una sensación horrible de culpa, de tristeza, de amargura, de soledad o de miedo. Entonces Jesús nos da un curso muy extenso donde habla mucho de esto, pero también muy seguido nos dice nada de eso es real, pero tú crees que es real y lo vamos a examinar. Entonces, para retomar el tema de la devoción a Dios, para llegar a conectar con mi devoción a Dios, tengo que ver primero mi devoción al ego. Tengo que ver mi devoción a mi yo individual, a mi yo especial, un yo especial que se cree espiritual, que se cree muy pacífico y alegre, o que se cree la víctima, que abiertamente se queja todo el día, o que se siente muy culpable y que se autocastiga. Tengo que primero mirar esa devoción de mi yo especial culpable, o mi yo especial heroico, o mi yo especial espiritual, entre comillas, o mi yo especial víctima. Tengo que llegar a mirar todas esas facetas de mi yo individual y mirar mi devoción a este especialismo y a esta individualidad que es al ego. Kenneth Wapnick nos decía, tienes una sola relación especial, la que tienes con tu ego. Luego se manifiesta de muchas formas con todos tus hermanos, pero es una sola relación especial, es con el ego. Y tienes una sola relación santa que es con el Espíritu Santo o Jesús, que representan lo mismo. Entonces, para llegar a conectar con el amor con mi Padre Celestial, tengo que atravesar todas estas capas que yo mismo me puse para negar este amor que siento por mi Padre, para negar esta dulzura y apacividad del amor de Dios y mi deseo de unión con Él, que es básicamente mi deseo de recordar mi unidad con Él. Tengo que atravesar el mirar mi especialismo espiritual, luego mirar todo el odio y tristeza, luego mirar toda la culpa inconsciente y luego mirar todo el deseo de mantener mi yo individual.
Cuando pueda mirar todo eso, no es necesario que lo vea todo al mismo tiempo, simplemente puedo tomar contacto solo con mi sensación de odio, tristeza y dolor, y reconocer que esta es la elección en favor del ego, para reconocer que ha sido una elección poco favorable para mi paz y descartarla. Esto es mirarlo junto con Jesús o con el Espíritu Santo, es reconocer, he elegido algo tonto, que no es pecaminoso, pero no me ha traído paz y puedo elegir algo más, algo mejor. Tiene que haber algo mejor, tiene que haber otra manera, como le dijo Bill a Helen, tiene que haber otra manera. Y a lo que Helen respondió, sí, tienes razón y la vamos a encontrar. Esto es lo que nos pide Jesús, que consideremos. He elegido una opción en mi mente que no me ha traído paz. Sé que no estoy en paz cuando estoy enfadado, triste, solo o culposo. Sé que no tengo paz. Cuando reconozco eso, puedo considerar una nueva manera. El considerar esto me va a dar paz. El considerar esto es el milagro. El milagro es, al menos reconozco que soy yo el que está eligiendo mal. No es Jesús el que está eligiendo mal. No es mi ego el que está eligiendo mal, el ego no elige. No es Dios el que está eligiendo mal, Dios no elige. No es nadie más que yo, como mi mente. No es mi hermano el que me está haciendo elegir mal. No es él el responsable de mi falta de paz. Soy yo como la mente tomadora de decisiones, como el soñador del sueño. Cuando Lízaro, llegamos a esta conclusión, dime, Lízaro, hazme un favor. Entonces, ante todo esto, ¿en dónde queda el agradecimiento? Si todo es una ilusión, ¿qué agradecemos? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ciertamente toda la ilusión es una ilusión de miedo, todas las formas son ilusorias y son un ataque contra Dios, por lo tanto, no tiene sentido agradecer por las cosas en el mundo, ni siquiera por los encuentros en este mundo. Si yo creo que, no sé, concerté una cita con mi amigo al que no veía hace 2 años y nos reunimos a tomarnos un café y creo que eso es valioso, estoy agradeciéndole al ego, porque los cuerpos los fabricó el ego. Entonces, de lo que me debiese sentir agradecido en el curso son de dos cosas, primeramente. Jesús nos dice que hay dos regalos que se nos ofrecen. Mi hermano me ofrece dos tipos de regalos. El primero es ser el reflejo de mi petición de amor. Cuando puedo ver a mi hermano pidiendo ayuda, es decir, eligiendo la mente errada, eso es pedir ayuda. Elegir a su ego es una petición de ayuda. Me está ofreciendo el regalo de mostrarme lo que yo tengo que sanar. Yo estoy haciendo la misma elección errada que él, si lo estoy juzgando, si no tengo paz. Por lo tanto, es en él donde yo me perdono. Perdonándole su error y dejando de verlo como un pecado, es como perdono mi propio error y lo dejo de ver como un pecado, por lo tanto, suelto el error. Este es el primer regalo que me ofrece mi hermano, una oportunidad para responder mi propia petición de amor, viéndola primero en él. El segundo regalo es la mente correcta o el Espíritu Santo que sigue estando en mi hermano, sigue estando en su mente. Incluso si él no está eligiendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo sigue estando en mi hermano. Y cuando puedo ver al Espíritu Santo o oír al Espíritu Santo en mi hermano, y esto no quiere decir que él se comporte pacíficamente o amablemente, simplemente es que yo he reconocido la faz de Cristo en él, pasando por alto su comportamiento y su cuerpo, he reconocido esa chispa, como se le dice en el curso, que es el reflejo del Cristo en mi hermano, la faz de Cristo. Este es el otro regalo que me ofrece y que es el Espíritu Santo el que me lo ofrece a través de mi hermano. Nuevamente, quizás mi hermano ha elegido la mente correcta y me ha perdonado y me está dando ese regalo, me está ofreciendo un milagro. O quizás mi hermano está eligiendo la mente errada y aún así me está dando los dos regalos. El primero, demostrarme que yo también estoy eligiendo la mente errada porque estoy juzgando su error. Y el segundo es que el Espíritu Santo sigue estando ahí en su interior, aunque Él no lo manifieste. El Espíritu Santo sigue dándome su regalo a través de mi hermano. Y este regalo proviene de Dios. Se nos dice que el milagro proviene de Dios. Sin embargo, el milagro no es Dios. Proviene del amor, pero no es el amor con la mayúscula. Entonces, si vemos la fuente del regalo del milagro, del amor de Dios o del Espíritu Santo en la mente de mi hermano, la fuente es el amor de Dios, por supuesto. Y es este el regalo por el que debiésemos sentir gratitud. Por lo único que debiésemos sentir verdadera gratitud, primero es por la oportunidad que me ofrece mi hermano de perdonarme.
Y segundo, por el amor de Dios que sigue estando en él. El Cristo es la extensión del amor de Dios. El Cristo, y donde está el Hijo, está el Padre. Por lo tanto, si mi hermano es el Cristo, en él sigue estando el amor de mi Padre, y sigue estando Dios en él, en mi hermano. De esto es de lo que finalmente nos vamos a sentir agradecidos, que es, otra manera de decirlo es la faz de Cristo. Nos sentimos agradecidos de la faz de Cristo en mi hermano, que no tiene que ver con su rostro físico, ni siquiera con la expresión en su rostro físico, porque quizás mi hermano esté amargado o colérico y aún así yo pueda ver la faz de Cristo en él. No la estoy viendo en su rostro físico, la estoy simplemente reconociendo en mi mente. Es de esto de lo que nos sentimos agradecidos. Ok, gracias. Gracias igualmente. Tengo unas citas marcadas que van al tema de la devoción con nuestro Padre. La primera cita está en el capítulo 1 del texto, en la sección séptima, que se titula Las distorsiones de los impulsos milagrosos. Eh, y comienzo desde el párrafo 4 y dice, este es un curso de entrenamiento mental. Esta es una de las cosas que nos provocan mucho miedo, especialmente para todos los que hemos pasado por un proceso de un camino espiritual, entre comillas, donde creíamos que habían seres gobernantes, políticos o extraterrestres, o alguien allá afuera supuestamente tenía el control de cómo yo me sentía y pensé que alguien allá afuera me estaba adiestrando, ya sea que el mundo, la sociedad, la educación, el gobierno, alguien ahí podía influir en mi mente. Es por eso que tenemos mucho miedo a que se nos ofrezca un entrenamiento mental o un adiestramiento mental, o una preparación mental, que alguien nos instruya o nos enseñe. Como que en algún nivel hemos tomado este cierto rencor, este resentimiento con que se nos guíe, se nos enseñe. Y uno dice, no, no, yo ahora no, no me dejo guiar por nadie, yo solito, nadie me enseña, solo yo me voy a enseñar. Mucho más adelante Jesús nos dice en el texto, tienes que renunciar a ser tu propio maestro porque te has enseñado muy mal. Es decir, siendo yo mi propio maestro es seguir identificado con el ego, por lo tanto me voy a enseñar culpa, victimismo y separación. A veces pintado muy espiritualmente, pero siempre separación. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. En estas primeras secciones se nos enseña la igualdad que tenemos con Jesús o con el Maestro, la igualdad que tenemos con Jesús como el mismo Cristo y la pequeñísima diferencia que hay con el Padre, con Dios, con el Creador. La pequeñísima diferencia se nos enseña en el curso entre el Padre y el Hijo es que el Padre creó al Hijo y no el Hijo al Padre. Es decir, el Hijo es la extensión del amor del Padre. Y a su vez, el Padre compartió ese principio de paternidad con su Hijo, por lo tanto, el Hijo también es Padre y tiene sus creaciones, pero esto es en el ámbito del conocimiento, en el cielo, en la realidad, donde solo es el amor el que se expande. Entonces, en estas primeras secciones y en estos primeros capítulos se nos enseña muy claramente qué es el milagro, qué es la expiación, cuál es el rol de Jesús y nuestro rol también, y qué es el conocimiento o Dios. Es necesario tener, como se dice aquí, un profundo estudio de esto, porque si no vamos a tender a o espiritualizar al mundo o si no a tener miedo de Dios. La idea es que, tal como se nos dice también en el curso más adelante, cuando Jesús nos dice, refiriéndose hacia Dios, sé humilde ante Él y sin embargo grande en Él. Esto resume el perfecto equilibrio del aprendizaje que nos provee el curso y que se nos provee en estos primeros capítulos. Ser humilde ante Dios y sin embargo grande en Él. Esto quiere decir reconocer que primeramente yo no lo creé a él, él me creó a mí. Y segundo, que estoy tremendamente confundido, perdido, enloquecido, estoy dormido, estoy loco, por lo tanto no tengo idea para dónde va la cosa ni cuál es la verdad, por mucho que tenga un conocimiento académico, no tengo aún el conocimiento del cielo.
Entonces Jesús nos deja muy claro esto. Necesitas instrucción, necesitas guía, necesitas de un maestro, necesitas que se te enseñe. Y tal como se nos dice también en el capítulo 14, el alumno feliz no se siente culpable por tener que aprender. Esto es fundamental. Primero, reconocer que estamos en un estado mental en el que necesitamos ayuda y no debemos por qué sentirnos culpables por necesitar ayuda, pero la necesitamos. Por nosotros mismos no podemos. No hay nada malo en esto. Simplemente cuando reconozcamos de dónde proviene la ayuda, nos vamos a sentir mucho más confiados y entregados. Continúo. También las vas a necesitar, estas secciones, el estudio de estas secciones, también las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las connotaciones que más adelante se ampliarán. Continúo en el párrafo 5. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurriremos con frecuencia. Es decir, Jesús nos deja muy claro, ante Dios simplemente hay que tener una disposición de reverencia, porque estamos ante nuestro Creador, ante el Padre. No es, Dios, como se nos dice también un poco más adelante, no tiene un ego con el que recibir halagos o alabanzas. Dios no necesita un reconocimiento que le digamos muchas gracias, Padre. Él no necesita eso. Somos uno con Él perfectamente. Esto es lo que todavía no entendemos y por eso es que necesitamos de este curso. Dios no necesita que exaltemos su ego porque Él no tiene un ego. Lo que sí nosotros necesitamos es reconocer la grandeza de Dios, porque es así como reconoceremos nuestra propia grandeza, porque estamos unidos a Él, no separados. Sin embargo, nuevamente, nosotros no estamos por encima de Dios. En algún nivel y solo en un nivel, Él está por encima de nosotros en el sentido en que Él nos creó a nosotros y no a nosotros a Él. Pero fuera de eso, una vez más, somos exacta y perfectamente uno con Él. Nuevamente, se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurriremos con frecuencia. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios, es decir, con un hermano o con Jesús mismo, porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. No obstante, puse de relieve a sí mismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. Es apropiada únicamente en presencia del Creador, en presencia de Dios, de nuestro Padre, porque nuevamente es Él quien nos creó, somos su extensión de amor y de fuera de eso somos perfectamente uno con Él. He tenido mucho cuidado en clarificar mi papel, nos dice Jesús, en la expiación sin añadirle ni restarle importancia. Esto quiere decir que Jesús no es superior que nosotros, sin embargo, ocupa un papel fundamental que luego vamos a ahondar en eso. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo, con el papel que nosotros jugamos aquí. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestra inherente igualdad. Algunos de los pasos posteriores de este curso, no obstante, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario la reverencia se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que beatífica. Aquí en la edición que yo tengo dice más traumática que benéfica, pero al menos en la edición en inglés dice beatific, que es beatífica, que creo que coincidiría más con este ámbito. Sería, al acercarnos al amor de Dios, a entrar en esa presencia, debemos tener muy claro qué es Dios y qué somos nosotros, porque si no, nuestra experiencia pasaría de ser de miedo,
pasaría de ser tal como em, en el cristianismo se enseña mucho a temerle a Dios, a tener miedo de Dios. Y quizás en algún sentido lo hacen con una muy, muy buena intención, por supuesto, no lo descartamos, pero tener miedo de Dios es lo opuesto a amarle, el miedo es lo opuesto al amor. Por lo tanto, si yo le tengo temor a Dios, no le estoy amando, no estoy acercándome a Él, sino alejándome de Él, poniendo una línea, un muro contra Él. Por supuesto, el sentido que le dan los cristianos es de respeto, de humildad, tal vez, pero es de mantenernos a línea con Él porque Él tiene poder sobre nosotros, según la creencia, es poder sobre nosotros como personaje. Entonces, realmente Jesús no castiga, Dios no castiga, el Espíritu Santo no castiga. Nuestra fuente, creador y padre, no castiga, no está ahí anotando en una libreta todos nuestros pecados, quién se portó bien, quién se portó mal. Dios, como se dice en Chile, no está ni ahí con eso, no le interesa todo lo que creemos nosotros que es nuestros pecados. Por lo tanto, Dios no espera que tengamos temor de Él, sino amor, respeto, devoción, reverencia. Pero nuevamente esta reverencia no es arrodillarnos y tirarnos de guata en el suelo ante Él, sino simplemente, nuevamente, ser humildes ante Él y sin embargo grandes en Él, reconociendo nuestra unidad y nuestra perfección, nuestra santidad. Esto es muy, pero muy importante. Es muy importante debido al miedo horrible, horrendo y profundo que hay en todas nuestras mentes. El miedo a Dios, el miedo primeramente a que nos vigile, nos juzgue y nos castigue, y más profundamente, como habíamos comentado, el miedo y el terror que tenemos a que Dios nos diga, no hiciste nada, nunca te separaste de mí y ya eres uno conmigo. Lo que hacemos nosotros es ocultar ese miedo más profundo con otra máscara de un miedo menos profundo, que sería el miedo a un castigo. Preferimos sentirnos temerosos de un castigo que mirar de frente el miedo a la verdad y a la unidad. Es por esto que tenemos que examinar y analizar todo esto. Mucho más adelante en el texto, en los últimos capítulos, Jesús nos dice que podríamos examinar la raíz de cada uno de nuestros miedos y examinarlos profundamente si esto fuese útil, pero si ya entendiéramos de dónde provienen todos, no sería necesario examinarlos todos por individual y simplemente el perdón sería automático. Esto es un proceso a lo que todos vamos a llegar con la práctica, por supuesto, con el entrenamiento mental, pero por sobre todo con la práctica del curso o la práctica del perdón. Todos vamos a llegar al momento en que nos demos cuenta inmediatamente, estoy eligiendo al ego y ya no es lo que quiero, elijo a Jesús. Y lo vamos a hacer en periodos, en lapsos de tiempo cada vez más cortos hasta que, como lo explicaban Arten y Pursa, los maestros de Geri, va a llegar un momento donde el perdón sea automático. Por ahora, como el perdón no es muy automático para nosotros y pasamos largo tiempo en nuestros caprichos de pataletas de ego, de sintiéndonos horriblemente culpables u odiosos, tratados injustamente, etcétera, o solos, por ahora para nosotros es necesario examinar honestamente la raíz de este miedo, de este dolor, de esta sensación de ser tratado injusto o de esta sensación de culpabilidad. Es necesario para llegar a darnos cuenta de que proviene del mismo error, haber elegido al ego, haber elegido mi especialismo e individualidad por encima de mi unidad con Jesús o con mi Padre Celestial, con Dios. Continúo con ahora una cita que viene de Los obstáculos a la paz, del capítulo 19, sección cuarta. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. A ver, ¿había algún comentario? Ah, hermanita decía. Aquí está. Connie dice, Itzaru, y si estoy sintiendo que el miedo ya no puede ofrecerme nada consistente, ¿es que ya me doy cuenta lo irreal del mundo? ¿O sigue siendo juicio de especialismo? Bueno, muy buena pregunta. Si realmente yo me diese cuenta de que el miedo no puede ofrecerme nada consistente o nada valioso, no lo elegiría. Pero seguimos eligiéndolo y tal como se nos dice en las leyes del caos, capítulo 23, sección segunda, casi al final. El mundo. El mundo, claro, en realidad cuando me doy cuenta de que el mundo no me ofrece nada que yo desee, tal como se nos dice en una lección del libro de ejercicios,
es porque me he dado cuenta de que mi ego no me ofrece nada de lo que yo necesite, nada de lo que yo pudiese sacar provecho. Si yo realmente me diese cuenta de que ya sea mi mundo interior, el sistema de pensamiento del ego, o el mundo exterior, que es la proyección de este sistema de pensamiento, que son todo mi mundo físico, el universo perceptual, si yo me diese cuenta de que nada aquí en el mundo interior o exterior del ego me ofrece nada, nada valioso, realmente no lo elegiría. Lo sigo eligiendo en algún nivel o sigo teniendo miedo en algún nivel porque creo aún que me está ofreciendo algo valioso. Porque todo aquí reafirma mi yo individual, mi yo especial. Todos mis hermanos reconocen que yo existo como un yo individual. Ya sea si lo reconocen con halagos o con ataques, están reconociendo mi yo individual y eso es lo que me fascina. A mi ego, a la parte de mi mente que quiere estar dividida, no le interesa si mis hermanos me halagan o me critican y me atacan y me ofenden. Le interesa que se relacionen conmigo y que me tomen en cuenta. No me interesa si la atención que me da el mundo es positiva o es negativa, con tal de que me den atención y me reconozcan como un yo individual, con eso descansa mi ego tranquilito. Tranquilito entre comillas, por supuesto, porque no deja de ser miedo. Entonces, si yo realmente me diese cuenta de que el mundo no me ofrece nada que yo pudiese considerar como valioso y que mi mundo interior del ego no me ofrece nada valioso igualmente, no lo elegiría. Como se nos dice en las leyes del caos, seguimos eligiendo estas leyes del caos, estas leyes de la locura, porque pensamos que son cordura. Pensamos que el mundo es valioso, pensamos que todo el mundo está en orden, pensamos que el caos es orden y es por eso que seguimos eligiéndolo. Es decir, nos hemos autoengañado de una forma tan ingeniosamente, tan profesionalmente, que estamos autoconvencidos de que realmente el mundo es valioso y nos está ofreciendo algo por lo cual no debiésemos abandonarlo. Y encima de eso, nos ponemos otra capa de disociación, una doble defensa, que es pretender que ya lo estamos entendiendo y que ya creemos que el mundo no nos ofrece nada, pero en algún nivel todavía creemos que nos ofrece algo. Chacha, hermanita, sí. Gracias con igualmente. Hermanita, tu micro. Ay, Ahí sí. sí, estaba pensando que es una bendición. Creo que Jesús le llama el sueño feliz, ¿no? Cuando, a pesar de que nuestra mente aún está dividida y caemos en el miedo y en el sentirnos víctimas, en las ilusiones, pues. La bendición es del sueño feliz, es poder de la mano de Jesús ir a la causa, ¿no? Verdadera y darse cuenta, aunque con dolor, que seguimos erigiendo la separación, pues esa es la causa, ¿no? El dolor pero al mismo tiempo es doloroso, pero es una bendición del curso de milagros, de la enseñanza, porque ir a la causa verdadera y saber que descansar en ese instante santo de decir, sí, estoy sintiendo este miedo, pero es porque otra vez estoy eligiendo la separación pero estoy en los brazos de mi padre, no ha sucedido nada. Todo esto que percibo ahorita es solamente que estoy atrapada otra vez. Mi mente otra vez está eligiendo las ilusiones y para mí esa es la bendición del curso de milagros, ese instante santo en donde puedo ir a la causa y, y darme cuenta que todavía me faltan muchos peldaños, ¿no? Del perdón, de la expiación para llegar a deshacer esa culpa, para dejar de, bueno, pienso que mientras que la mente esté dividida y creamos estar en este mundo, vamos a seguir cayendo en esa decisión de la separación, porque pues estamos aquí, eso quiere decir que hemos decidido estar separados, pero al menos para mí la bendición del sueño feliz en lo que descanso, en mi experiencia aquí, es de que
sé la causa, gracias a Jesús. La causa es que estoy eligiendo la separación y gracias, Maestro, porque tú me has enseñado a estar alerta y a ser honesta conmigo misma, a ver que pues sigo eligiendo la separación y que eso no me hace mala, ni mala estudiante, sino al contrario, estoy queriendo ser buena estudiante porque quiero corregir mis falsas percepciones, mi decisión por la separación. Y no sé si estoy equivocada, pero para mí eso es vivir el sueño feliz, que aunque a veces duele mucho porque pues quiero seguir eligiendo la separación y defendiendo mi individualidad y querer tener la razón y todo eso, a pesar de todo ese dolor, darme cuenta de cuál es la causa verdadera y entonces yendo a esa causa de que es porque esa culpa que siento es porque estoy eligiendo la separación otra vez. Entonces, darme cuenta de eso es la bendición, es el sueño feliz para mí de poder descansar una vez más, ¿no? Descansar en esa libertad, esa plenitud que me da en el instante santo, de reconocer que estaba eligiendo equivocadamente, que estaba desde mi ego y otra vez elegir otra vez, ¿no? Y ese constante volver a elegir es la bendición que siento de gracias, Maestro, gracias, Jesús, gracias al todo. Muchas Gracias. gracias, realmente. Así mismo es, hermanita. Efectivamente, el sueño feliz, tal como se nos enseña en el curso, Jesús hace a veces una distinción entre lo que es el mundo real y el sueño feliz. A veces son sinónimos y hacen referencia al estado donde lo hemos perdonado todo, pero hay momentos, pasajes donde habla del sueño feliz como el proceso, donde vamos hacia el mundo real, que es el mundo perdonado, el proceso donde todavía sentimos dolor, todavía sentimos culpa, todavía tenemos muchas pruebas de perdón, pero ahora elegimos el perdón, es decir, ya no nos quedamos suficiente tiempo en el victimismo, la culpa, en el dolor y la soledad, sino que decidimos ir acompañados por Jesús o por el Espíritu Santo. Así que efectivamente eso es el sueño feliz, es no abandonar la esperanza, saber que tiene que haber otra manera y hacernos a un lado para ir adoptando esa otra manera cada vez más en nuestra mente. Sí, gracias, Jesús. Gracias, Maestro. Gracias igualmente. Muy bien, el pasaje que tengo es de los obstáculos a la paz, el capítulo 19, sección cuarta, la letra D, que es, comienzo desde el párrafo 2, que este es el cuarto obstáculo, el temor a Dios. El párrafo 2 dice, el cuarto obstáculo a superar pende como un denso velo ante la faz de Cristo. No obstante, a medida que su faz, la de Cristo, se revela tras él, tras este velo, radiante de júbilo porque él mora en el amor de su Padre, la paz descorrerá suavemente el velo y se apresurará a encontrarse con él y a unirse finalmente a él. Es decir, aquí al parecer está hablando de este miedo a Dios, pero comienza hablando de la relación que tengo con mi hermano. Es ahí donde voy a encontrar la faz de Cristo. Y donde yo encuentre la faz de Cristo, encontraré a mi Padre, encontraré el amor de Dios. Al menos por ahora el reflejo del amor de Dios, no la perfecta comunión con Él todavía, que eso se da en el conocimiento o en la revelación. La única manera de llegar a tomar contacto con ese amor tras todos los velos que yo he puesto es uniéndome a mi hermano. Tal como acá en Chile hubo un santo muy conocido, el padre Alberto Hurtado, y él tenía en uno de sus libros una frase, una línea muy linda que decía, amor a Dios y amor al prójimo no son dos mandamientos separados, sino el mismo.
Debes amar a Dios en tu prójimo. No vas a encontrar a Dios por allá arriba, en los cielos muy lejos, sino simplemente dejando de odiar a tu hermano, dejando de atacar y juzgar a aquel con quien vives, con quien tienes a tu lado, con quien te topaste por única vez en la calle. Es ahí donde vas a encontrar a tu Padre Celestial, a Dios. No, por supuesto, en su cuerpo, en la forma o en el comportamiento, sino simplemente en el amor que tú le entregas y en la unidad que tú sientes con tu hermano. ¿Dónde más yo podría encontrar el amor si no es a través de con quienes yo me relaciono? Todas las relaciones especiales que hemos hecho, relaciones de amor especial o de odio especial, que son del especialismo del ego, donde intento sacar un provecho de la otra persona, intentando llenar un vacío con la otra persona, y muy por lo general comenzamos nuestras relaciones de pareja inconscientemente con este propósito. Creo que algo le falta a mi vida, creo que algo me falta en mi interior y esta otra persona me lo va a dar porque yo por mí mismo no me lo puedo dar. Entonces esto es a lo que le llamamos una relación de amor especial, que no es verdadero amor, como ya sabemos los estudiantes del curso, sino que es un falso amor que esconde mucho especialismo y mucho dolor y un vacío muy profundo. Y también inmediatamente hacemos relaciones de odio especial, donde culpamos a los demás. Tenemos relaciones para culpar o echarle la culpa a alguien más, para juzgar y proyectar la propia culpa que creemos tener en los otros. Entonces, en ambas relaciones especiales que finalmente son una sola. La relación especial es una sola. Se manifiesta a veces como amor especial o como miedo especial, pero es el mismo especialismo. La misma idea de dualidad o de separación. Esta relación especial se puede ocupar igualmente con el propósito del Espíritu Santo, que es la relación santa o la relación perdonada, donde ahora en vez de sacar provecho de mi hermano, ya sea mi pareja, mi familiar, compañero, sea quien sea, intentar absorber su amor para que me lo dé a mí y no a los demás, o en lugar de proyectar culpa en esa persona y castigarle por lo que yo creo ser culpable, en lugar de todo ese propósito del especialismo, ahora mirar eso y perdonarme. Primero perdonarme a mí mismo por querer sacar un provecho egoísta de mi hermano, lo cual no fue ningún pecado, fue solo miedo. Fue la profunda desesperación por pensar que en mí había pecado, pero no lo había. Entonces, la relación santa tiene como propósito recordar a Dios, primero a través de la faz de Cristo. En mi relación santa con mi hermano, en mi relación perdonada con mi hermano, en el instante santo de perdón que le doy a mi hermano, que prefiero unirme y ver un propósito en común, que es la paz de Dios. En lugar de todos nuestros intereses separados, veo un interés en común. Por encima de todo el odio que nos tenemos, de todos los intereses separados, de que yo tenía la razón, de que él tenía la razón, de que yo soy mejor o de que él es mejor, etcétera, por encima de todo eso o por debajo de todo eso, encontramos un propósito en común, que es él tiene o ella tiene tanto miedo como yo y necesita tanto la paz como yo. Y en el momento en que reconozco eso, no me va a interesar cuál sea el problema, cómo se esté manifestando. Si la persona me robó, me traicionó, me golpeó, sea lo que sea, esto no quiere decir que no nos podamos defender físicamente. Quiere decir que sea lo que sea aparentemente en el nivel de la forma que esté haciendo, no tiene el poder de opacar el amor que siento por él o por ella. Es más, no tiene la capacidad, su acción, su comportamiento, sea lo que sea, si me robó $1 o me robó $10,000, pasa a ser lo mismo. No importa porque no tiene el poder de opacar el amor de mi Padre que pasa a través de mí hacia Él. Esto es el instante santo, esto es el perdón y esto es la relación santa. Este es el propósito que se le puede dar y es por eso que aquí en el cuarto obstáculo de el temor a Dios realmente saca a relucir todos los temores anteriores, que era el obstáculo de querer deshacerme de la paz, el obstáculo de querer deshacerme de mi hermano, de mantenerlo a raya y proyectar culpa en él o a ser un ídolo de él, etcétera. Todo esto sale aquí a la luz en el cuarto obstáculo, en el temor a Dios, porque finalmente todas mis defensas de amor especial o de odio especial o todos los ídolos que he hecho para sacar un provecho o atacar, vienen a ocultar
el miedo que tengo a unirme a mi hermano, porque un solo instante basta en que yo me una totalmente a mi hermano y reconozca que él y yo somos exactamente el mismo, sea lo que sea que parezca estar haciendo, somos el mismo Cristo y el mismo Hijo de Dios. En ese mismo instante sentiré mi unidad con Dios. No es que me esté uniendo a Dios, es que reconoceré que siempre fui uno con Dios. Tal como se nos dice Jesús, no hay un lugar donde termine el Padre y comience el Hijo como algo separado. No existe una división entre el Padre y el Hijo. Jesús nos dice en el texto, si crees que existe un espacio entre tu hermano y tú, estás loco. Asimismo nos podría decir, si tú crees que existe un espacio entre Dios y tú, estás loco. Y esto, por supuesto, es locura. No es un pecado, no es un crimen, no es nada grave. Jesús nos dice muy tiernamente que estamos locos, no atacándonos, sino diciéndonos, estás confundido y has olvidado tu unidad con el cielo, la realidad, tu Padre, y has olvidado tu unidad con tu hermano. Y primero tienes que recordar tu unidad con tu hermano, porque es en él donde estás proyectando tu propia idea de ser culpable. Y cuando te perdones en tu hermano y te unas a él, no solo te unirás a Dios, sino que reconocerás que siempre fuiste uno con Dios y que de hecho es imposible estar separado de Dios. Cuando yo reconozca primeramente que es imposible estar separado de mi hermano, reconoceré que es imposible estar separado de Dios. Yo puedo pasar años, décadas o vidas autoengañándome creyendo que mi hermano es algo aparte de mí, sea quien sea mi hermano, si es mi pareja, mi mamá, mi papá, un político que sale por la tele, o un extraterrestre, o un animalito, una plantita, sea lo que nos referimos con nuestro hermano en toda la afiliación, si yo creo que existe un espacio real entre él y yo, creeré al mismo tiempo que hay un espacio real entre Dios y yo. Si creo estar separado del Cristo en mi hermano, creeré inmediatamente estar separado de Dios y seguiré autoengañado porque realmente no me he separado ni de mi hermano ni de Dios. Voy a leer las preguntas que están en el chat. Primero, Lucero dice, tengo una pregunta. Cuando en el libro nos dice, tú fabricaste el mundo, ¿se refiere a mi propia ilusión o al ego? Vamos a contestar esta primero y luego leo el comentario de Robert. Em, Cuando en el libro nos dice, tú fabricaste el mundo, ¿se refiere a mi propia ilusión o al ego? Se refiere básicamente a los dos. Para entrar en contexto, en el primer momento en que creímos que nos separamos de Dios, lo que hicimos fue, Chacha, hermanita, ¿tú levantaste la mano de nuevo o te quedó levantada? No, no la leo, perdón. Ah, ya, entonces había quedado levantada. Pensé que querías hablar de nuevo. Bueno, como decía, en el primer momento en que creímos que nos separamos de Dios y nos tomamos en serio la diminuta y alocada idea, por supuesto, nos sentimos horriblemente culpables, una culpa que ni siquiera existe, pero que pensábamos que era real. Luego invertimos los papeles, proyectamos la culpa sobre Dios, pensando que Él era ahora el malvado que nos quiere castigar y Dios no tiene idea de castigo, ni de culpa, ni de pecado, ni de nada. Pero esta es toda la fantasía que nos inventamos. Luego de eso, como nos tomamos en serio la ira de Dios, entre comillas, y pensamos que nos iba a atacar, todos como una sola mente, la mente dividida o la mente con minúscula del Hijo de Dios separado, fabricamos, antes de fabricar todo el mundo, fabricamos la fragmentación de la mente del Hijo de Dios. Todas las mentes que aparentemente somos nosotros ahora, toda la filiación. Y luego de esa fragmentación de la mente, proyectamos todo el mundo, pero en algún nivel, y fabricamos todo el mundo como una sola mente. Hicimos prácticamente de manera simultánea esta fragmentación y la toma de cuerpo de cada fragmento y en un lugar físico, entre comillas, que es toda la proyección del universo de tiempo y espacio, el universo perceptual. Todos hicimos eso como una sola mente en un comienzo, por eso es que se habla de un sueño, un sueño colectivo y un sueño individual. El sueño colectivo es todo el escenario, todo el cosmos que le llamamos. El sueño individual ahora es mi percepción de todo este cosmos, o de todo este mundo, como se le habla, se le dice en el curso.
Entonces, primeramente, yo me inventé al ego. Todos como una sola mente, como un solo hijo separado, nos fabricamos al ego, el sistema de pensamiento de separación. Esto dio lugar a que todos, como una sola mente, fabricáramos todo un universo de tiempo y espacio y que al parecer estamos fragmentados, divididos como mentes y que cada uno parece tener un cuerpo. Esta es la ilusión, por supuesto, la manifestación, la proyección de la idea de separación y dualidad. Y ahora, en nuestra experiencia actual, todos tenemos un sueño individual. Algunos tienen un sueño feliz de perdón, que son muy pocos, por supuesto, y otros tienen el sueño de miedo del ego, a veces cubierto por falsas sensaciones de alegría que en realidad son placer. Entonces, todos como un solo hijo dividido, al parecer dividido, nos fabricamos todo el escenario. Ahora cada uno puede elegir porque cada una de las mentes tiene un tomador de decisiones. La propia mente es el tomador de decisiones. La propia mente, al parecer fragmentada o dividida, que lo que podríamos llamar el alma, muchas veces le llaman así, que sigue siendo una ilusión de separación. Pero como creemos estar divididos y separados y cada uno cree tener su propia mente, lo que hace el Espíritu Santo es decirnos, muy bien, ocupa tu mente para elegir de nuevo. Tienes el poder de elegir o a tu sistema de pensamiento de separación, que es el ego, donde te crees culpable o crees que alguien más es culpable, pero según tu ego alguien tiene que ser culpable, ya sea si lo eres tú o tu hermano o el presidente o alguien tiene que ser el culpable según mi ego. Y por otro lado, está el sistema de pensamiento correctivo que nos dice no hay culpables y si no hay culpables no hay separación. Cada uno por ahora tiene un sueño colectivo donde estamos presenciando el mismo escenario o escenografía, que todo aquí es virtual como una Matrix, y cada uno tiene su propia interpretación, su propio tomador de decisiones que elige libremente o al ego o al Espíritu Santo, y eso es lo que es el sueño individual. Espero haber respondido la pregunta. Todos nos fabricamos al ego, pero ahora al parecer cada uno tiene su propio ego y, con el que, o sea, y un propio tomador de decisiones que elige entre el ego y el Espíritu Santo. Continúo con el comentario de Robert que dice, saqué una de las cartas de Rosa María Wynne recién y dice, sé genuino y no temas mostrar tu magnificencia. Muchas gracias por compartir esto, hermanito. Exacto, y creo que es el mismo mensaje que estábamos citando delante de decir, sé humilde ante Él y sin embargo grande en Él. Mi magnificencia es la misma que de mi hermano. Mi grandeza, y este tema se toca un par de veces en el texto y también en los ejercicios, del libro de ejercicios, donde se hace la aclaración entre la humildad y la arrogancia. Jesús nos dice, creer que tú eres culpable es arrogancia, porque no eres culpable. Sin embargo, creer en tu perfección e impecabilidad sí es humildad. Saber que yo soy perfecto como espíritu, como el Hijo de Dios, no es arrogancia, por el contrario es humildad, siempre y cuando en esta perfección y en esta grandeza yo incluya a toda la filiación sin excepción. Porque si yo creo ser perfecto, pero digo mi hermano no lo es porque me estoy tomando en serio la ilusión de mi hermano y por lo tanto he perdido de vista mi propia grandeza. Y había un comentario más. La Pauli me dice, Itzaro, hola, gracias por esto. Aleli, 9 años. La Ale, la hija de la Pauli. Está escuchando y pregunta, ¿qué es el ego, por favor? Muy buena pregunta para tener 9 años. El ego, bueno, hay muchas definiciones de lo que es el ego en muchos caminos espirituales. El curso en particular tiene su propia definición de lo que es el ego, que es mucho, mucho más amplia de lo que se podría tomar en las enseñanzas espirituales de la nueva era. Quizás podría acercarse más o menos a lo que enseña el budismo, pero aún así expande un poco el tema del ego Jesús aquí en el curso. El ego es la idea de estar separado. Si yo creo que soy diferente de mi hermano y me tomo en serio lo que miran mis ojos y digo, mi hermano tiene un cuerpo, mi hermana, sea quien sea en este mundo, nuevamente cuando hablamos de hermano puede ser un animalito, una plantita, un ser humano, un extraterrestre, sea quien sea, un hada, un duende, sea quien sea, es mi hermano.
Si yo creo que mi hermano y yo realmente somos separados y distintos, eso proviene de mi ego. Mi ego es la idea de estar separado. Y el ego comenzó con la idea de estar separado de Dios. Primero pensé que me separé de mi fuente divina, de mi Padre Celestial, de Dios, y ahí nació el ego, nació entre comillas, porque sigue siendo una ilusión. El ego es una ilusión de separación y no una separación verdadera, que pasa a ser para nosotros un sistema de pensamiento de separación, un sistema de pensamiento falso, pero que representa la separación y al cual nosotros estamos eligiendo, y por eso es que nos creemos primeramente separados de Dios y luego pensamos que estamos fragmentados y separados de todos nuestros hermanos. Ahora, el ego se puede manifestar de muchas maneras. El comienzo, el cimiento del ego es separación. Y luego de esto proviene, viene la idea de culpa y la idea de pecaminosidad. El ego me dice, eres pecador y eres culpable. El ego me miente porque el ego es una idea falsa en mi mente. Es mi propio deseo de estar separado y mi propio deseo de ser culpable. Entonces el ego se puede manifestar como culpa, como dolor, como tristeza, como odio o también como una sensación de ser superior, lo que en el curso se le llama la grandiosidad del ego, pero muy distinta a la grandeza de Dios. Entonces el ego es la idea de estar separado. Em, Según la etimología, creo que ego significa yo, pero yo como un ente individual. Muchas veces se habla en la espiritualidad, en las otras espiritualidades del ego como alguien egocéntrico, alguien que se cree superior que los demás. Pero si yo me creo inferior que mi hermano, también estoy siendo egocéntrico, también estoy teniendo un ego, es decir, también me creo separado, ya sea si yo me creo superior que mi hermano o inferior que mi hermano, es el mismo ego. Muchas veces se dice, esa persona tiene la autoestima muy baja, le falta ego, pero si tiene la autoestima muy baja, eso proviene de su ego, porque el ego es igualdad y unidad. La diferencia, la creencia en la diferencia es el ego. Ya sea si me difiero de mi hermano donde me creo superior o me creo inferior, o si creo también se puede dar esto, que mi hermano es malvado y que yo también soy malvado y que somos iguales de malvados, tal como nos dice la segunda ley del caos, del ego, que nadie se salva de ser pecador según el ego. Si yo creo que ambos somos iguales de culpable, también viene del ego. Entonces, la ausencia de ego me lleva al reconocimiento de que no hay culpables y que no hay separación, que todos seguimos siendo uno y que por lo tanto todo lo que pueda hacer separación es una ilusión o es una proyección de un error en la mente, la creencia en la separación. Espero haber contestado eh, lo que se me pedía sobre el ego, porque podríamos profundizar muchísimo más en el ego, pero a grandes rasgos esto es el ego, la idea de separación. Connie dice, quizás sea como cuando soñamos al dormir y somos otra persona y a veces somos más de un personaje. Exactamente, claro. En los sueños hay más de un personaje y nosotros mismos pensamos a veces ser más de un personaje. Toda esta idea de separación proviene del sistema de pensamiento del ego. Una de las cosas que tenemos que tener muy claras en el estudio de este curso es que el ego no es nada grave. No es nada grave porque no es real. Lo que siempre cito de la sección cuarta del capítulo 4, donde Jesús nos dice al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. No se le declara malvado, culpable, pecador, o no se le declara como el grande ego y se le alaba. Simplemente dice, el ego es nada, no existe. Pero nuevamente se habla muchísimo del ego en este curso porque nosotros creemos que el ego es algo. Y cuando reconozcamos que ninguna faceta del ego nos ha traído paz y que abandonar al ego no es ningún sacrificio, abandonar el ego es solo abandonar la idea de culpa, nada más que la idea de pecaminosidad. Yo quito la idea de pecado de mi mente y estoy quitando todo el ego de mi mente. Estoy quitando una falsa idea porque el pecado no es real. Por eso es que el ego no es real. Si el pecado fuese real, el ego lo sería. El ego es solo la idea de pecado, la idea de que no es solo un error lo que cometí, es algo pecaminoso que requiere castigo y por lo tanto requiere que yo me sienta culpable y como me siento culpable ahora busco culpables afuera. Cada vez que yo me enfado, cada vez que yo siento dolor, una parte de mí, mi ego por supuesto, dice,
quiero que alguien se sienta culpable para yo no tener que ser el culpable. Es decir, me enfado contigo únicamente porque deseo que te sientas culpable, porque pienso que eso va a aliviar mi propia culpabilidad. Esto es tan horroroso de ver en el sistema de pensamiento del ego que casi nadie se atreve a verlo, pero quien se atreve a verlo tranquilamente, sin verlo como algo grave, comienza a liberarse de eso y dice, ah, esto es lo que estaba eligiendo. Ya se nos enseña mucho en psicología de la negación y la proyección. Culpo a alguien porque yo me siento culpable, en esto no hay excepción. Y fácilmente uno podría decir, no, yo tengo odio o rechazo o dolor con esa persona, pero yo no me siento culpable, yo no hice nada, fue él quien lo hizo. Y claramente se nos enseña y lo podemos demostrar si ponemos un poquitito de atención honesta en que si yo culpo a alguien, inmediatamente me voy a sentir culpable por dos razones. Primero, porque estoy proyectando mi propia idea de culpa y porque en algún nivel sé que eso es lo que estoy haciendo, que lo culpo porque yo me creía culpable y me agrego otra carga de culpa encima. Esto es lo que le da un doble cerrojo, es decir, una doble defensa a mi especialismo, a mi ego, el que primero juzgo a alguien porque yo me sentía culpable y me juzgaba, y luego echo otra carga de culpa y me siento culpable por atacarle. Todo esto tiene que tener un fin, y el fin es reconocer que me he estado enseñando yo mismo y todo lo que me enseñé fue culpa, culpa y más culpa, y nada de eso me ha traído paz, entonces me rindo. Todo lo que hago es decir, bueno, Jesús o Espíritu Santo, o sea, como sea el nombre que yo quiera ponerle a mi verdadero ser, al yo superior, como le llamábamos en nuestras espiritualidades, cuando reconozco que yo, identificado con mi ego, solo me he enseñado ataque o autoataque y culpa o victimismo, y me rindo y digo, ya no me quiero enseñar yo mismo. Quiero que una voz ausente de ego y llena de amor me enseñe que en realidad es el mismo Cristo dentro de mí. Podríamos decir que es la parte cuerda de mí enseñándole a la parte loca de mí. La parte cuerda de mí, la parte sensata de mí me está enseñando, no has hecho nada grave. ¿Creíste ser culpable? No lo eras. ¿Creíste que tu hermano era culpable? No lo era. Se acabó todo el juego, no hay nada más que enseñarte. No hay nada más valioso en este mundo que aprender que yo estoy libre de culpa y que mi hermano está libre de culpa, que yo soy libre de pecado y que mi hermano es libre de pecado. No podría haber ningún valor, ningún premio, ningún tesoro en este mundo que pudiese tener mayor valor que esta enseñanza tan, pero tan ridículamente sencilla. Mi hermano es el santo hijo de Dios, yo soy el santo hijo de Dios. Ahora, en esto podrían haber muchas confusiones de niveles. Recordemos, todo el curso de principio a fin es para practicarlo solo en la mente y no en el cuerpo. Esto no quiere decir que yo a nivel físico me tenga que dejar pasar a llevar por los demás o dejar agredirme, siquiera dejar que los demás me traten de manera injusta a juicio del mundo. No quiere decir que tengamos que permitir eso. Simplemente quiere decir que en el nivel de la mente y solo en el nivel de la mente dejo de responsabilizar a mi hermano por mi falta de paz y dejo de yo atribuirme una culpa por este error en mi mente. Simplemente reconozco, es un error. Elegí al ego. El ego primero me llevó a sentirme culpable y luego a culpar a mi hermano. Fue todo un simple error que se puede corregir cuando renuncie a enseñarme a mí mismo. Nuevamente Jesús nos dice, renuncia a ser tu propio maestro porque te has enseñado muy mal. Deja que yo te enseñe porque yo sí te conozco, tú no te conoces. Tú todavía crees ser víctima o crees ser el héroe de tu sueño, pero no has reconocido tu verdadera grandeza, la cual yo sí la sé, nos dice el Espíritu Santo o el Maestro Interior. Bueno, retomando el tema inicial, que era la devoción a Dios, puedo llegar a tomar contacto con esta devoción, con este amor de Dios cuando reconozco mi sencilla unidad con Él. Pero para reconocer esta simple unidad con Dios es necesario quitar los obstáculos que yo mismo puse en mi mente. Entre estos obstáculos está el miedo a unirme a mi hermano, el miedo a perdonarle. No es que perdonar a mi hermano sea difícil, es que en algún nivel inconsciente, y si observamos honestamente la psicología de nuestra mente, de nuestro sistema de pensamiento, en algún nivel nos vamos a llegar a dar cuenta. Perdonar a mi hermano por sea lo que sea que yo crea que haya hecho, no es difícil. Todo lo que ocurre es que yo me resisto porque no quiero perdonarle, porque si le perdono me tendría que unir a él. Y si me uno a mi hermano y reconozco que ambos somos el mismo Hijo de Dios,
quiere decir que mi yo especial o mi yo individual no era real, era una mentira. Y eso es lo que nos aterra. Y si yo me uno a mi hermano en espíritu o en la mente y reconozco nuestra unidad, tendría inmediatamente también que reconocer mi unidad con Dios. Y si Dios es real, mi ego no lo es. O Dios es real o el miedo es real, pero no ambos juntos, nos dice Jesús. Por eso es que este es un curso de o todo o nada, donde no ataca al ego por ningún lado, por ningún motivo ataca a la mentira, la mira con una dulzura y una ternura, con relajo, y dice, la mentira es mentira, no te pone en peligro, has elegido un error, y todo tu sistema de pensamiento errado no ha puesto en peligro ni a Dios ni a tu verdadero ser. Nuevamente, por eso es que repetimos una y otra vez el resumen que nos da Jesús en la intro del texto. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Entonces Jesús nos dice, ¿por qué tendrías que tener miedo por sea lo que sea que te ocurra en tu mundo si tú ya eres uno con Dios? Y todo aquí es una película, una obra de teatro. Sí, parece ser muy real, pero en la medida en que tú desees que sea real para ti. Si tú no desearas ver culpa en tus hermanos y tener intereses separados con tus hermanos, si tú no desearas proyectar culpa en tus hermanos, no te tomarías tan en serio este mundo y reconocerías es un sueño, tal como cuando yo creo que todos hemos tenido en algún momento un sueño lúcido, estamos dormidos en la cama soñando y nos damos cuenta de que es un sueño y no hay miedo, nos sentimos a salvo, protegidos porque sabemos que estamos a salvo, que eso era un sueño. Así experimentaríamos este sueño en el momento en que por voluntad propia rehusáramos a atacar a nuestros hermanos, en el momento en que por voluntad propia decidiéramos simplemente ya no quiero culpar, ni juzgar, ni atacar a nadie, incluyéndome a mí mismo. No me quiero atacar ni juzgar. Si no hay un deseo de ataque, no hay un deseo de separación. Y si no hay un deseo de separación, no hay una imagen exterior que le dé lugar a esta creencia de separación. Por lo tanto, me daría cuenta de esto es solo un sueño y finalmente, cuando lo haya perdonado todo y haya deshecho por completo mi idea de ser víctima y por lo tanto mi idea de ser culpable, a lo que le llamamos en el curso del mundo real o la iluminación, finalmente Dios dará el último paso y me despertará a su verdad, que es donde siempre estuve realmente. Nunca estuve separado de Él. Todo lo que estamos haciendo, y lo citamos mucho, cuando Jesús nos dice, en Dios estás en tu hogar soñando con el exilio, soñando con este mundo, pero siendo perfectamente capaz de despertar a tu realidad. Y todos como estudiantes diríamos, pero si es tan fácil despertar a la realidad, ¿por qué sigo experimentando este mundo? ¿O por qué sigo experimentando miedo, dolor o una sensación de ser tratado injusto? O culpa, todos sentimos culpa todo el día. Lo reconozcamos o no, sentimos culpa, nerviosismo y miedo todo el día. Entonces, fácilmente uno se preguntaría, si es tan fácil, me dice Jesús, tan fácil como perdonarlo todo y despertar y reconocer que esto es un sueño, ¿por qué yo sigo experimentando intranquilidad, nerviosismo y ansiedad? Y Jesús se acerca dulcemente a nosotros y nos dice, hermano, porque tú quieres sentir eso. No es ningún pecado, no te estoy atacando, no te estoy juzgando. Te estoy diciendo una simple verdad y no te quiero atacar con esto. Tú estás eligiendo sentir miedo. Y no lo quieres reconocer porque primero sientes culpa por haber elegido tu deseo de sentir miedo. Y deseas sentir miedo porque es así como demuestras que existes como un yo individual. En el momento en que ya no quieras ser un yo individual, dejarás de tener miedo y por lo tanto dejarás de sentir culpa. Perdonarás a todos tus hermanos y te perdonarás con ellos a ti mismo y vas a deshacer el ego. Alguien que deshace por completo el ego en su mente, todo lo que deshace es la idea de separación. Al final, como se nos dice en el curso, vamos a experimentar el sueño feliz. El sueño feliz es donde todavía al parecer tengo un cuerpo, donde vivo en una casa o en un país, experimento el mundo, pero sin culpa ni odio. No hay miedo ni dolor. No hay otra cosa que paz y una infinita bondad, amabilidad y una sensación de querer servir solamente, pero no en el nivel de la forma, eso sería añadidura. Querer servir en cuanto a entregar esta paz a mis hermanos. Esto es lo que experimentaría alguien iluminado o alguien despierto dentro del sueño,
quien no duraría mucho en el sueño antes de que Dios dé el último paso y lo despierte al conocimiento, en la realidad del cielo. La devoción a Dios es algo que todos lo tenemos, pero muy oculto, oculto tras el miedo a Dios. Pensábamos que el miedo a Dios era algo útil. Llega Jesús con un curso de milagros y nos dice, no es para nada útil. Te estás queriendo alejar de quien ya eres uno. Todo lo que tienes que sentir es gratitud y amor, pero para llegar a sentir esa devoción que en realidad es una comunión o una perfecta unicidad con Dios, tienes a tu hermano a tu lado. Sea quien sea que fuese tu hermano, nuevamente tu hija, tu pareja, tu jefe del trabajo, tu compañero, sea quien sea, he ahí a tu padre, porque es ahí tu hermano en quien vas a encontrar el Cristo, tu verdadero ser, y donde está el Cristo está el Padre. Me he extendido en esta clase y bueno, espero tengan tiempo porque me voy a extender un poquito más, porque hay otra cita que me gusta mucho, que está en el canto de la oración. Em, en el canto de la oración, en la primera sección, en el primer capítulo, la primera sección que es la verdadera oración, en el párrafo 6, las líneas 5 y 6. A mí me gustan mucho estas líneas porque me llevan a una sensación de tranquilidad. Bueno, espero también les ocurra. Dice, el que se ha dado cuenta de la bondad de Dios, ora sin temor. Y el que ora sin temor no puede sino llegar a Él. Y voy a continuar las siguientes líneas. Por lo tanto, Él también puede llegar hasta su Hijo, donde quiera que éste se encuentre y cualquiera que sea la forma que parezca adoptar. eh, Recordemos que en el curso jamás estamos hablando del nivel de la forma, solo del contenido de la mente. No estamos hablando de los sucesos materiales o físicos que acontezcan en lo que creemos que es nuestra vida, solo en la experiencia mental. Eso es todo. Este curso solo nos va a llevar a una experiencia mental de tranquilidad, bondad y unidad. Nuevamente, el que se ha dado cuenta de la bondad de Dios ora sin temor. No estamos hablando de la bondad de Dios en cuanto a las cosas que creemos que son los regalos en este mundo, porque muchas veces uno diría, Dios me dio una familia sana y una casa y cosas materiales, materia, polvo, polvo y polvo. Todo aquí es polvo, todo aquí es arena. No estamos atacando eso, no estamos atacando el mundo, simplemente estamos reconociendo que las formas materiales, ya sea cuerpos físicos o cosas materiales, no tienen nada que ver con la espiritualidad ni con la paz. Sí, nos sacian las necesidades físicas y mientras creamos el cuerpo tenemos que saciar estas necesidades físicas. Hay que trabajar o estudiar o criar una familia. Todas esas cosas no se pueden negar en este mundo. Como nos decía Ken Wapnick, no tienes que dejar tus responsabilidades o tus roles de este mundo. Simplemente estamos aprendiendo a mirarlos de otra manera. Una en la que no creas que dependas de ello para ser feliz y una en la que no ataques a ello, una en la que no proyectes culpa sobre ello. Entonces, cuando hablamos de la bondad de Dios, hablamos solo de la bondad, y de hecho aquí lo escribe con mayúscula, el amor de Dios, una sensación de paz interna, algo que proviene desde el centro de mi corazón, podríamos decir metafóricamente, que como sabemos los estudiantes es la mente, desde el centro de la mente, desde donde ya estoy, es decir, ya estoy en la mente de Dios o en su corazón poéticamente, estoy en el centro de su amor, pertenezco a su fuente, todos como un solo ser, por supuesto, estamos hablando de todos nosotros. Ya estamos ahí. Eso y solo eso es la bondad de Dios. La bondad de Dios es un infinito amor y una infinita paz, que no tiene nada que ver con las cosas que yo creía que eran buenas de este mundo. La bondad de Dios no es que me llega una cantidad de dinero, un mega premio, que me resultó mi proyecto, que tengo la pareja ideal o el auto ideal o el lugar ideal, la casa ideal, nada de eso es la bondad de Dios. La bondad de Dios se puede ver reflejada en mirar
a mi hermano, a quien tengo al lado mío, al prójimo, en términos cristianos, mirar a mi prójimo con dulces ojos de perdón, donde no pueda haber ni una sola gota de odio ni de culpa. Esa es la manera en que se ve reflejada la bondad de Dios, porque puedo reconocer la faz de Cristo en mi hermano y puedo reconocer el inmenso amor de Dios en mi hermano, independiente de cómo él me trate. Su ego está loco, él está eligiendo a su ego quizás y él está enfurecido o depresivo o triste o embobado con el mundo del especialismo, etcétera. Sea que se manifieste el ego en su mente, pasaré por alto cómo se manifiesta su ego y reconoceré que en el centro de su mente, en su espíritu, sigue estando el Cristo y por lo tanto sigue estando el amor y la bondad de mi Padre. Por eso es que aquí se nos dice, el que se ha dado cuenta de la bondad de Dios, y solo me puedo dar cuenta de la bondad de Dios perdonando a mi hermano, reconociendo que en el interior de mi hermano sigue habiendo bondad, tal vez por ahora no en su comportamiento, y no nos interesa que haya bondad en su comportamiento. Solo nos interesa recordar la verdad, lo que no puede ser amenazado en mi hermano, que es su espíritu. El que se ha dado cuenta de la bondad de Dios, ora sin temor. Y vamos a repasar un poquitito lo que es la oración. Para el curso, la oración no es una petición. De hecho, podríamos fácilmente repasar leyendo los dos párrafos anteriores que siempre citamos. Comienzo desde el párrafo 4 en la verdadera oración. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Y esto es solo por un instante en la mente. Esto no quiere decir que yo tenga que desentenderme de mis labores en el mundo. No quiere decir que tenga que dejar tirado mi trabajo o a mi familia. Esto es solo en la mente. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Pedir algo específico es igual que primero ver el pecado como real y luego intentar perdonarlo. Yo no puedo perdonar algo que creo que es real. Si yo creo que alguien realmente pecó contra mí, es imposible perdonarlo. Pero si sé que su aparente pecado es simplemente una petición de ayuda, lo que parece ser un ataque es una petición de amor, entonces podré reconocer que es solo un error y no un pecado y poder perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves y las dejas en manos de Dios. No para que Dios nos supla todas las necesidades, eso puede llegar por añadidura, pero lo que buscamos para la paz no son las añadiduras, es la paz misma. Ahí se convierten en los regalos que le haces, todas las cosas, las necesidades que yo pensé que tenía, lo que pensé que me hacía falta para ser feliz. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a él y que no quieres otro amor que el suyo. Yo antes pensaba que tener tal cantidad de dinero era el amor de Dios y pensé que eso me iba a dar la paz. Una vez más, no se nos está pidiendo regalar todo el dinero, dejar de trabajar. Por supuesto que es útil dentro del mundo el dinero. Simplemente se nos dice, no busques el amor de Dios en el dinero. Eso es todo lo que se nos dice. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a él y que no quieres otro amor que el suyo. Aquí se pone de manifiesto la diferencia entre preferencia e inversión. Si yo invierto en el mundo para hallar paz o felicidad y creo que cuando tenga tal cantidad de dinero, cuando tenga tal pareja ideal, voy a ser feliz, estoy invirtiendo en ello. Pero ahora yo puedo fácilmente dejar de invertir en ello para mi paz y simplemente buscar una pareja porque creo que sería útil tener una familia o buscar un trabajo y obtener dinero porque sé que sería útil para mis necesidades físicas. Si separo esas dos cosas, fácilmente llevaré una vida normal con sentido común en este mundo, pero ya no invertiré en el mundo para hallar paz. Invertir en el mundo quiere decir que siento un vacío en mi interior, que creo que eso me va a dar la paz o la felicidad o el amor de Dios. Alguien hizo un comentario. Marta dice, así que el perdón se manifiesta cuando le quito valor a lo que no lo tiene, las ilusiones. Exactamente. Y quitarle valor a lo que no lo tiene, que son todas las formas, todo lo físico o las ideas o las formas, ya sea físicas o psicológicas. Hemos hablado en clases anteriores de las formas psicológicas. Todas las formas en el mundo, todo el mundo, nada en el mundo tiene valor.
exactamente, perdonar es dejar de otorgarle valor a lo que no lo tiene, es decir, todo el mundo, todos los cuerpos. Esto no quiere decir, una vez más, para que no hayan confusiones de niveles, desentenderse, despreocuparse del mundo o atacar al cuerpo o a los demás cuerpos o al mundo. Quiere decir, una vez más, dejar de hallar la salvación o la paz o la iluminación en cosas o en cuerpos o en formas. Entonces, sería una declaración muy acertada decir que el perdón es dejar de otorgarle valor a lo que no lo tiene. El perdón es otorgarle valor solo al Cristo o al amor de Dios en mi hermano. Nada más tiene valor. Y luego, por supuesto, si yo elijo invertir en eso, en mirar, en ver la faz de Cristo en mi hermano, en perdonarle, por supuesto que eso se verá reflejado en mi comportamiento. Tendré un comportamiento amable, servicial, útil, de alguna forma en que no atemorice a mis hermanos y les haga llegar la paz a sus mentes, de alguna manera. Continúo. ¿Cuál podría ser su respuesta a la de Dios? ¿Cuál podría ser su respuesta sino tu recuerdo de Él? ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? Jesús nos dice que todo el sueño duró apenas un instante. Todo lo que creemos que son nuestros grandes problemas en el mundo duran un instante. Entonces, cuando yo le pido ayuda a Jesús o al Espíritu Santo, a Dios, les digo, resuélveme mis problemas en el mundo, o dame esta cantidad de dinero, o tráeme a esta pareja ideal, o llévate a esta pareja tóxica, etcétera, etcétera, todo lo que creemos que son nuestros problemas. Cada vez que le pedimos algo específico a Dios, le estamos diciendo, no quiero tu respuesta única, que es el perdón. Y con el perdón yo fácilmente puedo separarme de una pareja, puedo buscar otro trabajo, puedo irme a vivir a otra ciudad o a otro país. No se me prohíbe hacer todo eso. Simplemente se nos dice, ya no responsabilizo a algo o a alguien allá afuera por mi propia falta de paz en mi mente. Así que esto sería la verdadera oración y esta es la respuesta que Dios me da. La respuesta de todos somos uno y no hay razón para tener miedo, enfado o culpa, independiente de lo que parezca estar haciendo e independiente de las respuestas que yo pueda dar en el mundo. La respuesta de Dios es para toda la eternidad, sin embargo, todas las pequeñas respuestas están contenidas en ella. Muchas veces uno se ve atascado en un problema y uno dice, ¿cómo voy a conseguir esto que tanto creo que me hace falta? Y uno se está distrayendo del único problema, como se nos dice al comienzo, en la sección sexta del capítulo 1, la única carencia que tienes que solventar es tu sensación de estar separado de Dios. Y como hemos hablado en toda esta clase, la única manera de resolver esta carencia, de saciar esta carencia del amor de Dios es reconocer que creo que estoy separado de mi hermano y que solo uniéndome a mi hermano en el nivel de la mente, como espíritu, es como voy a resolver esta carencia. En otras palabras, el perdón es lo único, tal como se nos dice en el libro de ejercicios, el perdón es la llave a la felicidad y podríamos agregar la única llave a la felicidad. Mis problemas no son porque me falta una cantidad de dinero o una pareja o un lugar donde vivir. Mi único problema es que estoy mirando mi situación con el ego y mi ego me dice, oh, eso es muy serio y tienes que sentirte triste o tienes que justificar tu victimismo. Entonces, cuando miramos esto con Jesús, decimos básicamente, mi ego no tenía la razón. Mi dolor, sea lo que sea que esté ocurriendo allá afuera, mi dolor nunca está justificado. Mi miedo o mi sensación de culpa nunca están justificadas. Porque el único problema no era que me hacía falta alguien o algo. El problema no es que mi familia se está enfermando o que he perdido a un ser querido. El único problema es que elegí al ego para mirar toda la película. Y el ego me dice, la película es seria, es importante, tienes que resolver algo realmente ahí y hay cosas que no vas a resolver y por lo tanto no vas a poder tener paz. Esto es lo que me dice la parte de mi mente que quiere estar separada. Pero hay otra parte en mi mente a la cual rara vez quiero escuchar, pero en el momento en que me rindo a escucharla, esa parte de mi mente me dice, tú ya estás con Dios, tienes todo el amor de Dios. Eres el amor de Dios porque eres su perfecta extensión. Así que, ¿qué podrías necesitar para tener paz? Continúo. Orar es hacerse a un lado, un abandonarse, un tiempo de sosegada escucha y de amor.
No debe confundirse con súplicas de ninguna clase, ya que es una manera de recordar tu santidad. ¿Por qué habría de suplicar la santidad cuando tiene pleno derecho a todo lo que el amor ofrece? Si mi verdadero ser, el Cristo, ya es santo, ¿por qué debiese suplicar por algo si ya tengo todo el amor de Dios? Y es al amor a donde vas cuando oras. La oración es una ofrenda, un renunciar a ti mismo, a mí mismo como un yo individual, por supuesto. Es un renunciar a ti mismo para ser uno con el amor. No hay nada que pedir porque ya no hay nada que desear. Esa nada se convierte en el altar de Dios y desaparece en él. Es decir, la verdadera oración no pide ni exige ni suplica nada, simplemente acepta lo que ya es, que es la expiación. Soy uno con mi Padre y con todos mis hermanos. Y bueno, vamos a ir cerrando esta clase. Voy a terminar reforzando una idea. La devoción o el amor a mi Padre es reconocer su bondad, ¿cierto? Y solo puedo reconocer la bondad de mi Padre y unirme a mi Padre primero uniéndome a mi hermano, a esa parte, a ese fragmento, entre comillas, de mi mente, unirme a lo que aparentemente está separado de mí, que es toda la filiación. Unirme no solo con aquellos que creo que me llevo bien, con todos aquellos con quien creo que me llevo mal, es decir, todas esas personas a las que he juzgado, atacado o proyectado mi culpa inconsciente. Sin ellos, como se nos dice en el curso, no voy a llegar al cielo. Y esto es una metáfora. Si se nos dice que todos ya estamos en el cielo, quiere decir simplemente que si no les perdono y me uno a ellos, no voy a recordar que ya soy uno con mi Padre. La única manera de recordar la única verdad, que es la unidad del Padre con el Hijo, mi unidad con Dios, es perdonar al prójimo. No hay otra manera. Y perdonarme a mí también. Si yo tengo una relación con alguien con quien estoy enfadado, y por lo general cuando estoy enfadado también me siento culpable con respecto a esa otra persona, la única manera es perdonarlo y perdonarme. Dejar en el olvido mi resentimiento y mi culpa. Y la única manera de dejar en el olvido es reconocer que nunca hubo un real motivo de enfadarme y nunca hubo un real motivo para sentir culpa. Reconocer que el pecado es imposible en el Hijo de Dios y todos mis hermanos son el Hijo de Dios, incluyéndome a mí mismo nuevamente. La única manera, y para llegar a esta unidad con mi hermano hay un paso que es fundamental, es unirme a la mente correcta. Llamémosle Espíritu Santo o Jesús. Si yo le tomo la mano a Jesús para estar en presencia de mi hermano, le estoy tomando la mano a mi hermano también. Esto es nuevamente una metáfora, es unirme en la mente. Si yo le tomo la mano a Jesús y le acepto como mi maestro y reconocer que Él y yo no somos distintos, que él es la parte cuerda de mi mente, la parte sensata de mi mente, si yo me uno a la parte correcta de mi mente, me estoy uniendo a todos mis hermanos, porque esa parte correcta está en todos mis hermanos. Es decir, si yo me uno al Espíritu Santo, me estoy uniendo a mi hermano, porque el Espíritu Santo también está en mi hermano. De hecho, se nos dice en el curso, el Espíritu Santo es la prueba de que el Padre y el Hijo no se han separado. Hay un comentario en el chat. Gracias, hermanito Itzaro, maestro de Dios, bendiciones. Bueno, muchas gracias, hermanita, también. Vamos a ir cerrando con un ratito de oración o introspección, si tienen tiempo, y si lo desean pueden cerrar los ojos un minutito, podemos respirar profundamente, y aunque sea por un momento, por un minuto, olvidarnos de todo excepto del amor de Dios. Notar que en esto muy probablemente va a haber resistencia o miedo. Ya sabemos por qué, ya sabemos de dónde viene esto. Primero, creo que Él está enfadado en un nivel inconsciente. Y segundo, creo que Él me va a despertar del sueño y va a ignorar mi yo individual, el cual yo también ignoraría si abrazara su amor. Entonces, todo lo que vamos a hacer no es obligarnos a ir al amor de Dios, simplemente
rendirnos y no poner ningún otro pensamiento, y todo lo que va a quedar es sencillamente el amor de Dios en nuestra mente. Es lo único real y lo único natural en nuestra mente. Podemos mantener los ojos cerrados y voy a leer un párrafo, el famoso párrafo 7 de la lección 189, y nos podemos sumergir con esto para intentar llegar a esa paz, ese centro tranquilo del amor de Dios. Haz simplemente esto: permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres o de lo que Dios es, todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que considere digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada tu mente. No conserves nada. No traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, y con las manos completamente vacías ven a tu Dios. Nos vamos a quedar unos segundos en silencio, experimentando de la manera en que podamos esto, recordando que las palabras son lo menos importante aquí. Lo más importante es mi intención de recordar mi verdad. Bueno, muchas gracias. Con esto vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Ícaro. Ícaro. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones Bendiciones integrales para igualmente. todos. Muchas gracias. Ícaro, muchísimas gracias, bendiciones. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias, Muchas maestro. gracias. Gracias, Ícaro. Muchas Gracias, gracias. Nos Espíritu vemos Santo. en una Dios te próxima bendiga. clase. Sí. Gracias. Igualmente, abrazos. Gracias.